Bienvenidos nuevamente a temas de maestras y maestros. Soy el maestro Daniel Pérez Jaimes y en esta ocasión les estaré presentando la influencia del paradigma histórico crítico en los horizontes que nos presentaron para la conformación de las comunidades de aprendizaje y la nueva escuela mexicana. Con esta presentación pretendo explicarles cómo el paradigma histórico crítico influye en la filosofía de la nueva escuela mexicana. Un verbo clave dentro de este paradigma es transformar. Además de las palabras o de los conceptos como concientización, relación dialógica, problematización, horizontalidad, emancipación, entre otras palabras que están íntimamente ligadas a toda la literatura que la Secretaría de Educación Pública ha puesto a nuestra disposición para la mejor comprensión y dominio e implementación de la nueva escuela mexicana. En el último Consejo Técnico del ciclo escolar 2024-2025, ustedes participaron en actividades donde tuvieron que reflexionar de manera crítica y dar cuenta también del papel tan importante que ustedes tienen en la transformación educativa. También ustedes profundizaron en el análisis de los contenidos, problematizando, resignificando, dialogando en colaboración con sus compañeros del plantel en la propuesta de comunidades de aprendizaje que la Secretaría de Educación Pública nos presentó para analizar y para reflexionar en esta sesión del mes de julio del 2025. Al desarrollar las actividades propuestas en el cuadernillo de orientaciones que nos hizo llegar la Secretaría de Educación Pública para la sesión de julio de 2025, ustedes redactaron una narrativa pedagógica de su proceso de aprendizaje que les permitió reconstruir su trayectoria y visibilizar su identidad como profesionales de la educación. También identificaron los procesos cognitivos sobre la enseñanza y el aprendizaje que utilizan en el día a día. Revisaron ustedes el acompañamiento pedagógico entre docentes a través del intercambio de experiencias, el diálogo entre pares, el aprendizaje dialógico entre pares y la elaboración de guiones de aprendizaje. Y al final ustedes elaboraron un catálogo colaborativo de guiones de aprendizaje. Interactuaron también con otras y otros docentes de forma horizontal, entre iguales. Lo hicieron de manera reflexiva y profunda como como base para la conformación de las comunidades de aprendizaje. Ustedes también prepararon un tema para elaborar su guión de aprendizaje y lo compartieron en un proceso de acompañamiento pedagógico. Y si fueron acompañantes, también pudieron haber sido acompañados, o sea, también pudieron haber recibido acompañamiento en determinado momento. Ustedes pusieron en práctica el aprendizaje entre pares, visibilizaron lo que aprendieron y cómo lo aprendieron en un proceso de socialización y analizaron las posibilidades que tienen para conformar las comunidades de aprendizaje en su plantel educativo. Se nos propusieron unos horizontes para poder guiar el sentido de la conformación de nuestras comunidades de aprendizaje en cada uno de nuestros planteles. Ahora, ¿cuál es el sentido de estos horizontes? Veamos, los horizontes hacen referencia a proyecciones, a direcciones o metas hacia las cuales se dirige el proceso educativo. Son referencias amplias que guían el sentido formativo de la educación y tienen las siguientes características. Son propositivos y transformadores, son humanistas e integrales, se ajustan a los principios de la nueva escuela mexicana, o sea, a la identidad con México, al trabajo sobre la honestidad, la responsabilidad ciudadana, a la participación en la transformación de la sociedad, al respeto que hay que tener por la dignidad humana, a cómo hay que seguir trabajando y promoviendo la interculturalidad. Recordemos que México es un país pluricultural y plurilingüe.
cómo promover una cultura de paz y el respeto y cuidado de la naturaleza y medio ambiente. Y la última de las características es que el sentido de estos horizontes que se nos propusieron para trabajar es la transformación social. Ahora bien, maestras y maestros, aquí a partir de este momento de la presentación vayamos viendo cómo el paradigma histórico crítico está presente en todo el modelo educativo que estamos implementando ahorita, conocido como la nueva escuela mexicana. Vamos a encontrar muchas palabras y muchos conceptos que les van a ser familiares porque ya sé que los leyeron en su plan y programa de estudios, los leyeron en sus libros de apoyo que les ha dado la Secretaría de Educación Pública, como por ejemplo los libros sin recetas, por mencionar algunos de ellos. El paradigma histórico crítico tiene como propósito central vincular la educación con la transformación social y surge como respuesta a los paradigmas tradicionales, como lo son los paradigmas instrumentalistas o reproductivos, tales como conductismo o el funcionalismo. También surge debido a las desigualdades sociales que se estuvieron dando en la década de los 70 y los 80, esas desigualdades sociales que se manifestaron en movimientos sociales donde había dictaduras y en ese tiempo se cuestionaba mucho la función de la escuela. También surge el paradigma histórico crítico de la pedagogía crítica y liberadora. Su fin es la emancipación de las personas y de los pueblos. El paradigma histórico crítico tiene sus raíces en el marxismo. El marxismo, de manera muy general, les puedo decir que habla de que la educación se entiende como una relación con la estructura social, económica y política. La educación, dice, no es aislada, forma parte de la reproducción o transformación de la sociedad. También tiene sus raíces en la teoría crítica, particularmente en la escuela de Frankfurt, Alemania. Esta teoría crítica cuestiona las ideologías que legitiman en algún momento las diversas desigualdades sociales que existen y promueve la conciencia crítica. Está basado también o tiene sus raíces en las ideas del pedagogo o del filósofo brasileño Paulo Freire, que en su pedagogía plantea la concientización, plantea el diálogo horizontal como medios para que los oprimidos entiendan su realidad y actúen para cambiarla. El paradigma histórico crítico plantea que la educación es un acto político, es decir, que no es neutral, que responde a intereses de clase, a intereses de poder. Entonces, ante esto, los docentes y las escuelas deben de tomar una postura firme frente a las injusticias sociales. También plantea la promoción de una conciencia crítica. Se trata de que los estudiantes comprendan la realidad histórica en la que viven. No es suficiente saber, hay que entender por qué y para qué se aprende. También plantea la vinculación de la educación con la transformación social para poder formar ciudadanos críticos que puedan ser capaces de transformar su entorno. Concibe al individuo como un ser histórico, producto de una historia social. Por tanto, se trata de que reconozca su historia, conozca la historia de sus antepasados, su historia personal y a la vez su contexto para que pueda actuar y cambiar su futuro. Este paradigma finalmente plantea eh, el rechazo enérgico a la educación bancaria. Se contrapone a que las y los estudiantes solo reciban información y promueve el aprendizaje dialógico, problematizador y colectivo.
Vamos a revisar este esquema, maestras y maestros. Lo propone uno de los exponentes del paradigma histórico crítico, Dermeval Saviani, y él nos presenta aquí las etapas del proceso educativo según este paradigma. La primera etapa de este proceso es la práctica inicial y nos dice que hay que hacer la revisión, el análisis o que hay que partir de la realidad concreta de los estudiantes, analizando todas las problemáticas comunitarias o de la comunidad que se puedan estar presentando. La segunda etapa es la etapa de problematización, donde como docentes vamos a guiar a los estudiantes a invitarlos a que puedan cuestionar su realidad. De ahí pasamos a la etapa número 3, que es la etapa de instrumentalización. Aquí vamos a brindar conocimientos científicos y conocimientos culturales, los necesarios para que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan comprender la causa de esos problemas comunitarios que se están presentando, de esos problemas sociales. La etapa número 4 tiene que ver con catarse. Aquí para catarse, las y los estudiantes deben de entrar en conflicto, sí, una serie de conflictuarse cognitivamente para poder integrar lo aprendido y tomar conciencia crítica. Por ejemplo, pueden llegar a la comprensión de que la pobreza no es, no es natural, sino que es el resultado de decisiones históricas sociales. También ya en la última etapa, la etapa número 5, nos habla de la práctica transformadora y ya aquí hay que poner manos a la obra. Hay que poner en práctica el conocimiento ya en acciones concretas para poder transformar la realidad, para poder transformar ese futuro del que nos hablaba la imagen anterior. Una forma en que lo podemos hacer es organizando proyectos comunitarios o proyectos de aprendizaje servicio en los que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes puedan participar en la vida cívica de la comunidad. Veamos los aportes que hace a la educación el paradigma que estamos revisando. El primero de ellos es que forma ciudadanos críticos capaces de transformar la realidad. También recupera el sentido social y emancipador de la escuela. Integra teoría y práctica como un proceso dialéctico. Eh, Sirve de base para la elaboración, para la implementación de proyectos como la educación popular y la nueva escuela mexicana, que enfatizan mucho en la participación de la comunidad. Aquí están los exponentes. Paulo Freire, autor de la pedagogía del oprimido, propuso el concepto, introdujo el concepto de concientización, propuso la educación problematizadora ideológica. ¿Les suena todo esto a lo que ustedes han leído? ¿Verdad que sí? La educación nos dice que es praxis, reflexión más acción para cambiar la realidad. Este tipo de praxis se utiliza mucho en un paradigma cualitativo en investigación educativa, que es el paradigma de investigación-acción. Diálogo horizontal, recuerden que en el acompañamiento se habla mucho de diálogo horizontal entre docentes y estudiantes. Bueno, él lo propuso ya desde hace ya algunos ayeres y nos dice que la escuela debe de ser un espacio de liberación y no de reproducción social. El concepto de liberación es en lo que se pudiera definir la palabra de emancipación, lograr que los alumnos sean libres. Alguien ya por ahí había dicho educar para ser libres. Y aquí tenemos a Dermevial Saviani. Él sistematizó, hizo ya la sistematización de todos los trabajos que ya habían para su época, del paradigma histórico crítico para Brasil y para Latinoamérica. Afirma que la educación es un acto político que puede reproducir o que puede transformar la sociedad. El conocimiento ha de vincularse a la vida social y comunitaria. La finalidad
de la educación nos dice que es la emancipación y la justicia social. Continuamos con Henry Giroux. Él es el principal impulsor, el principal precursor de la pedagogía crítica y nos dice que los docentes deben de ser intelectuales transformativos y que es un imperativo formar ciudadanos críticos frente a la hegemonía cultural. Henry Giroux concibe a la escuela como un espacio de resistencia ante las ideologías que reproducen las desigualdades sociales. Y tenemos aquí también a Michael Apple. Él se dedicó a investigar la función ideológica de la escuela, algo así como lo que hizo ya en aquellos tiempos un italiano de nombre Luis Althusser. Él planteó también, Michael Apple, que el currículo es un discurso político. Claro que no es neutro, afirma. Incluso dice que los maestros o los docentes que se alejen de la política, pues merecen ser ignorados por la sociedad. Una afirmación muy fuerte que hace Michael Apple. Nos dice que el contenido educativo refleja los intereses de los grupos dominantes y que la educación crítica debe de visibilizar y cuestionar las relaciones de poder del Estado. Bien, aquí tenemos a Peter McLaren, otro de los exponentes, el último de los exponentes que vamos a revisar en esta presentación. Él desarrolló la pedagogía crítica y revolucionaria en Estados Unidos y Latinoamérica. Vinculó la educación con los movimientos sociales y la lucha contra la opresión. Él propone que se tiene que formar a los sujetos con conciencia de clase y de justicia social. Promueve la educación intercultural y anticolonial. En nuestro plan y programa de estudio, además de que cuenta con un enfoque humanista, también cuenta con un enfoque intercultural y se utiliza mucho la palabra decolonial, palabra que se ha traído de las producciones que hay sobre las pedagogías del sur, donde uno de los principales exponentes es Boaventura de Sousa Santos. En resumen, los exponentes del paradigma histórico crítico vinculan, como ya se pudieron dar cuenta, la educación con la transformación social, critican la neutralidad educativa, promueven la praxis educativa, es decir, reflexión más acción, y buscan formar ciudadanos críticos, emancipados, es decir, libres. La nueva escuela mexicana, como se pueden dar cuenta, retoma el espíritu del paradigma histórico crítico al poner énfasis en la equidad, la inclusión, la formación ciudadana, la transformación social, convirtiendo a la educación en praxis, o sea, reflexión más acción, y que ésta vaya más allá de las aulas. En conclusión, podemos decir que el paradigma histórico crítico busca que la educación sea un medio de liberación, o sea, de emancipación y de transformación social, formando estudiantes que puedan ser críticos, capaces de cuestionar su realidad, conscientes que comprendan su papel histórico en su tiempo y activos que participen en la construcción de una sociedad más justa. Te recuerdo que mi trabajo, me desempeño como asesor académico y que he desarrollado capacidades para realizar asesorías, talleres, cursos o conferencias. Si deseas atención personalizada o atención para tu zona escolar o la elaboración de un taller, algún trabajo que tenga que ver de corte académico con alguno de los temas que en este momento nos está proponiendo la Secretaría de Educación Pública, me pongo a tu disposición. Te dejo en esta página la manera en que tú puedes contactarme. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de este video y espero francamente que les sea de utilidad para que ustedes puedan mejorar su práctica docente, su práctica profesional. Si deseas ayudarme, puedes hacerlo dándole me gusta a este video y compartiéndolo en tus distintas redes sociales para poder llegar y apoyar a más maestras y maestros
y poder contribuir con este esfuerzo a la transformación educativa de la educación en nuestro estado de Guerrero. Muchas gracias.